tal, textureros? Ya estamos aquí una semana más. Encantados de que estéis con nosotros. Ante todo, recordaros que si estáis viéndonos por la tele, pues fenomenal, pero si estáis viéndonos a través del Facebook de Universo Ayer, podéis comentar aquí abajo o aquí en el lateral, según lo estéis viendo, mientras hacemos el programa, porque nos encanta saber vuestras opiniones. Así que no dudéis en hacerlo. Bueno, y después de enterarnos, aunque ya era algo que sabíamos todos, que las fallas se anulan en marzo o quedan aplazadas, esperemos que se puedan hacer más adelante debido a la situación que estamos viviendo. Pues nada, nosotros queremos traeros un poco de distracción, ¿vale? Que lo paséis bien, que disfrutemos, que comentemos todo lo que queramos, pero intentando dejar a un lado todo lo negativo. Así que vamos a animarnos, falleros y falleras, textureros y textureras. Vamos a pasar a nuestra sección de Hoy os enseñamos, en la que estamos súper contentos porque hoy os traemos algo que llevábamos mucho tiempo esperando. Sí, nuestra tienda online. Os vamos a enseñar un poquito cómo es. Ya sabéis que os podemos atender a través de nuestro Facebook, de nuestro Instagram o WhatsApp, ¿vale? Pero ahora añadimos nuestra tienda online, que es esta, www.texturas.com. La verdad es que estamos súper contentos, así que queremos enseñaros cómo funciona. Tenemos un montón de artículos ya en ella. De todas maneras, lo que no encontréis, pues seguís preguntándonos por Facebook o por WhatsApp, porque evidentemente no está todo. Pero sí que vamos a intentar que tengáis todo al alcance de nuestra tienda online, texturas.com. Bueno, textureros, pues sí, la gran noticia, ya tenemos la tienda online. Podéis entrar desde el ordenador, desde un móvil o desde una tablet. Así que nada, os esperamos, ¿vale? Para que vengáis y deis un vistacillo. Como siempre, seguimos teniendo nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestra tienda física. Pero allí podéis ver precios, podéis ver artículos, colecciones nuevas que hemos sacado. Mirad, muy atentos. If I'm being honest, I know that he's not the one, and I feel kinda bad that I keep stringing him along. So we'll do it on Monday. Bueno, pues entraremos en www.texturas.com, ¿vale? Y como veis, pues aquí tenéis lo que es la tienda online, ¿vale? Tenemos eso, un montón de colecciones nuevas, nuestros artículos de siempre de fallas, luego de comuniones, de bodas, aunque no se están celebrando muchas cositas, pero ahí las tenéis, ¿vale? Si tenéis que hacer algún regalo o os queréis dar un capricho, pues todo perfecto. ¿Qué más tenemos dentro de la tienda online o cómo funciona nuestra tienda online? Pues muy sencillo, ¿vale? Tenéis lo que son novedades, que lo tenéis bajo en la página, digamos, principal, que ahí os iremos subiendo un poquito las novedades que tengamos. Y luego tenéis arriba en el menú la opción de, bueno, está el inicio y luego la tienda. Dentro de la tienda entraréis y veréis todas las categorías que tenemos, pues lo que os hablábamos. Las categorías por colecciones, digamos, por eventos, superhéroes, cactus, dinosaurios, todo esto nuevo que estamos sacando ahora. Por supuesto, fallas, ¿vale? También tenéis de fiestas, tenéis de la colección de sport, no sé. Hay un montón de cosas nuevas que no hemos podido publicar en Facebook, que estamos con todo el montaje de esto, y ahí podéis darle un vistacillo. Cualquier cosa que veáis, que a lo mejor el diseño os gusta, pero el artículo no está, pues nos preguntáis por WhatsApp o por Facebook.
tenéis en lo que es la parte inferior de la página, tanto para contactarnos por Facebook como por WhatsApp, ¿vale? Tenéis ahí los dos botones para que os sea más rápido y más fácil. Luego tenéis a la mano derecha, viendo la pantalla a mano derecha, tenéis todo el menú de categorías, subcategorías, vamos, todo lo que vamos a ir introduciendo y lo que ya he introducido, lo tenéis ahí para buscarlo a lo mejor más rápido si no lo veis en el menú principal. Porque claro, dentro de fallas tendremos hogar, textil, complementos. ¿Cómo compramos un artículo? Pues mirad, por ejemplo, nos iríamos a la sección de cojines de fallas, dentro de fallas cojines, y buscamos una almohada fallera de estas tan chulas que hemos sacado. Os pone las especificaciones, en este caso es un tamaño único, pero sí que podéis elegir el diseño, ¿vale? Elegís el diseño que os sale la imagen y la añadís al carrito. ¿Qué queréis personalizarla? Pues también tenéis la opción, ¿vale? Por 3 euros más os pone personalízame, ahí pones el nombre y le das a comprar y ya la tendrías. Nos vamos, por ejemplo, a la colección de superhéroes, pues lo mismo, a lo mejor, pues mira, una toalla redonda. Aquí sí que tenéis, por ejemplo, dos opciones de tamaño y luego tenéis, pues, todos los diseños que tenemos de superhéroes, ¿vale? Que veis los muñequitos o incluso este que es como todos los superhéroes juntos, en blanco o en negro. Y lo mismo, cogeríamos el artículo que quisiéramos, que lo queremos personalizar, le ponemos el nombre, que no, pues simplemente ya veis que como en la imagen quedará vuestra toalla. Luego ya nos iríamos al carrito. En el carrito tenéis para rellenar vuestra ficha de cliente, digamos, que os podéis registrar y tenerla rellena ya o rellenarla cuando queráis comprar. Y luego también de opción, digamos, tenéis el envío, ¿vale? Os la podemos enviar a casa, se incrementa evidentemente el precio del envío, a no ser que tengamos alguna promoción, que estamos intentando pelear con la agencia de envíos a ver si nos deja promocionar los envíos a través de la tienda online. Y por supuesto el envío gratuito o que no os cueste dinero, que es lo compráis por la tienda online y lo recogéis aquí en nuestra tienda física en la carrera Puente de San Luis número 18, Valencia. Bueno, y luego tenemos las formas de pago. Formas de pago, pues por ejemplo, podéis por transferencia, podéis por tarjeta o vía Bizum, que también está muy de moda y también os lo hemos puesto en las formas de pago para que podáis comprar en texturas.com. Y nada, y ya pues eso, ya estaría hecho, realizado el pedido. Una vez nos llega, pues ya lo ponemos en marcha para que lo tengáis lo antes posible. Otros apartados que hemos puesto como curiosidad, pues la trastienda, ya que tenemos el programa, pues ahí podéis ver, iremos poniendo los programas que vayamos haciendo y así podéis cotillear también lo que comentamos o productos que hemos enseñado, ¿vale? Para que lo tengáis ahí. Iremos completándola y luego pues para contactarnos también, aunque tenéis lo del Facebook y lo del WhatsApp en los botoncitos, pero por si nos queréis contactar, pues también tenéis este tema. Así que nada, espero que entréis, que cotilleéis todo lo que queráis, que nos comentéis si os gusta, si os es fácil encontrar y localizar las cosas, porque muchas veces por Facebook, un catálogo, queremos un catálogo, ¿dónde podemos verlo? Los precios, tal. Pues bueno, ya tenéis la tienda online. Y eso, cualquier cosita que no encontréis o que sabéis que nos gusta, que nos lo comentéis. Así que nada, textureros, bienvenidos al lanzamiento de texturas.com, tu tienda online más
texturera. If I'm being honest, I know that he's not the one. And I feel kinda bad that I keep stringing him along. So we'll do it on Monday. Espero que os haya gustado esta visita guiada por nuestra nueva tienda online, texturas.com, recordad. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, por Facebook, Instagram, WhatsApp, por donde queráis, podéis preguntarnos, que estaremos encantados de atenderos. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra sección, que como siempre nos trae Susana. La frase, muy atentos. Hola de nuevo, amigos textureros. Estamos una semana más aquí en la trastienda con té de texturas en su sección de la frase. Y la frase de esta semana es la siguiente: si las raíces están en su sitio, no le temas al viento. Cuidaros mucho, amigos textureros. Hasta la semana que viene. Bueno, como siempre, una frase inspiradora. Bueno, os anunciamos ya que tenemos una pequeña sección nueva que os va a dejar atónitos. Pero eso será más adelante, porque ahora vamos a pasar a nuestra sección de El Truco. La semana pasada os enseñábamos el truco de cómo doblar camisetas. Pues esta semana vamos a seguir doblando, esta vez calcetines. Muy atentos. Bueno, pues esta semana os traemos en El Truco cómo doblar calcetines. Muy atentos porque es muy fácil e interesante. Yo toda mi vida he doblado los calcetines, digamos, pues vuelta, 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 y con la goma cogía los dos. Así hacías la bolita, ¿vale? Pero resulta que esto hace que cedan la goma de uno de ellos, del que siempre dobla. Entonces os traigo un truquillo, ¿vale? Muy sencillo, muy fácil, para doblarlos, que se queden de la misma forma, pero que no se estropee la goma. Bueno, pues es muy sencillo, simplemente los ponemos en cruz, cruzamos, volvemos a cruzar, volvemos a cruzar y volvemos a cruzar. Y estas puntitas que nos quedan las metemos una por aquí y la otra por aquí. Espero que se vea bien. Y así tendrías el calcetín plegado de una forma que la goma no se pasa. Espero que os sea útil. Bueno, y espero que os haya sido útil este consejo sobre cómo plegar bien los calcetines. Hasta el próximo truco, textureros. ¿Qué os ha parecido? Práctico, ¿verdad? Como siempre, truquitos del día a día que nos son útiles para todos. Bueno, y como la semana pasada nos comentasteis que os había encantado la sección del debate, pues esta semana volvemos con más temas y más diversión. Estad muy atentos y vamos ya al debate. Bueno, textureros, estamos una semana más aquí en el debate de la trastienda con té de texturas, donde trataremos temas de actualidad con un toquecillo de humor para no ponernos a llorar. Pues sí, porque vamos a reírnos un poco, porque si no te pasarías el día entero llorando conforme está la situación. Sí, tenemos nuevas normas o nuevas medidas para el COVID, ya que la Comunidad Valenciana estamos como estamos, pues se veía venir que nos iban a ir un poco dejando menos, bueno, estamos semiconfinados. Sí.
La verdad es que aunque yo sigo opinando que lo mejor hubiera sido los 15 días de encierro y a ver por dónde salíamos, porque esto, si al final va a ser encerrarnos, cuanto antes mejor. La verdad es que lo tenían que haber hecho antes y luego tampoco vendernos la moto de que tenemos libertad, porque no puedes hacer prácticamente nada. Ahora con las nuevas medidas, por ejemplo, como por ejemplo el tema de los bares, que simplemente tiene el servicio de comida para llevar o para empotrar. Como hemos visto estos días por ahí carteles que ya no sabemos si va con segundas o qué. Yo creo que están hechos un poquito adrede para ponerle un poquito de humor al tema. Sí, ¿no? La dislexia con el valenciano es un poco ahí. Pero bueno, la verdad es que estos toques de humor nos vienen bien porque si no, lo que decíamos, nos pondríamos todos a llorar y... Es que yo creo que... Coronavirus, cuidado, puedes quedar infectado. Coronavirus, cuidado, puedes quedar infectado. Coronavirus, cuidado, puedes quedar infectado. Coronavirus, cuidado. Es que yo creo que después de esto, los psicólogos, los psiquiatras se van a hacer de oro. Eso se van a forrar porque durante el confinamiento y ahora los supermercados de confianza se están forrando. O sea, hoy en día un puesto fijo en un supermercado tienes la vida garantizada. Sí. Ni mucha carrera que hayas estudiado ni nada, o sea, a lo mejor trabajar en un supermercado, que ahí no te van a cerrar, sigues cobrando y encima se están haciendo de oro. Porque otra de las normas que han sacado es que los comercios, los pequeños comercios sobre todo, que somos los que más nos afecta, cerremos a las 6. Bueno, un desastre. Tampoco es que las ventas sean a lo loco, entonces... Sí, pero que si nos ayudasen un poquito, porque al final dices, jolines, al final dices, si yo aquí en mi comercio sigo con el tema del aforo desde que empezó, me refiero, de normal atiendo a una persona, porque no tengo una afluencia como un Zara, un Primark o algo de eso y puedo estar perfectamente, tampoco entiendo que tenga que bajar la persiana a las 6. Pero bueno. No, la verdad es que, a ver, yo entiendo que hay que tomar medidas, que tienen que poner restricciones porque la cosa está muy mal y tal. Pero es lo que tú comentas, un comercio de barrio pequeño que desde el principio, bueno, yo voy por el barrio y yo no veo que los comercios estén petados, o sea, todo el mundo respeta un poco si hay una persona, la otra se espera afuera, no sé, o sea, creo que en este tipo de comercios es donde más control hay, entonces... Sí, porque y vas luego... al Corte Inglés, por ejemplo, y ni control de temperatura, nada. No. Y sin embargo, en el pequeño comercio vas a la peluquería o vas a cualquier sitio y está enseguida todo bastante más controlado, tienes el gel, tienes el control de temperatura, pero bueno, las cosas son así y hay que acatarlas y cumplir las normas. Sí, lo que pasa que también es cierto que te piden muchas cosas y no te dan nada, entonces... ¿A mí de qué me sirve abrir un comercio si las ventas son súper bajitas, ¿vale? Pero tengo que pagar lo mismo. Sí, no, pagar pagamos aún más, porque suben los autónomos, suben los impuestos, el alquiler evidentemente, agua, luz, todo también sube. Y aquí aguantar, a sobrevivir, porque al final lo que intentas es sobrevivir. Y te prometen ayudas que nunca nos llegan. Yo no sé cómo lo hago. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda. Tú me dejaste de Nunca nos llegan. Yo no sé cómo lo hacen, pero aquí estamos esperando a ver si nos cae del cielo o algo. No, va a salir de la Generalitat, tal. El plan resistir para el comercio no existe. Simplemente creo que es para ocio, para cultura,
no sé, lo que es comercio, sobre todo, el tema de indumentaria, que estamos como estamos, no hay ayudas por ninguna parte. Pero nada, dentro de nada, pues nada, cerraremos la persiana, pero para ponernos a pedir fuera y nada, si nos dan algo... Yo estoy pensando en comprarme una cabra y ir por ahí pidiendo con la musiquita de la cabra. Sí. Sacamos el organillo y nos ponemos ahí una de Camela, y a tocar y a ver. One night I was taking a walk along the river when I saw him together with a young girl, and the look that he gave her made her shiver, 'cause he always used to look at me that way. And she thought maybe she should walk right up to her and say, y a tocar y a ver si así por lo menos nos dan algo. Y somos algo de cultura, porque parece que no somos nada. El patrimonio es inmaterial, pero inmaterial, desde luego. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. ¿Qué más normas nos han puesto? Tenemos que los fines de semana no podemos salir. Pero las fiestas ilegales sí. Sí, no os mola preocupéis. No podéis salir los fines de semana, pero si encontráis una fiesta ilegal, pues nada, apuntaros, ir, pagar la entrada. En mi fiesta va a haber, te voy a decir, house, música disco, rumbas y reggaetón. Y voy a bailar el papi chulo. Totalmente. Papi, papi. Pagar la entrada y ale. Porque no te va a pasar absolutamente nada. Además van a tardar hasta 48 horas en sacarte de allí porque... Claro, no, todos los famosillos, bueno, el tema este de la Leticia Sabater ya, que se fue de madre, pero es que yo alucino con todo lo que sale y luego la gente haciendo botellón por la calle conforme estamos, es que no tiene ningún sentido, o sea, emborráchate tú solo en tu casa. No. ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo. Solo en tu casa. No. Sí, móntate la fiesta en casa. Móntate la fiesta en casa, quédate en casa. Por tu bien y por el nuestro. ¡Fiestuki a tope! ¿Cómo me lo he pasado teta en la disco? Pero para aguantar me he tenido que poner estas cejas de caramelitos de café. No puedo parar, no puedo. Pues eso, no podemos salir los fines de semana. No puedes coger el coche y irte a tu segunda residencia, no puedes hacer. No, entre semanas sí, no pasa nada. El fin de semana no. Y bueno, y los colegios siguen ahí en marcha, ¿no? Sí. Como si el COVID no existiera. A ver, yo no soy partidaria de que los cierren porque entiendo que para los nanos, ¿vale? Pues es una vía de escape porque encima como tampoco pueden hacer absolutamente nada, no pueden ir a parques, no se pueden juntar con los amigos. Lo único que sí que es verdad que veo ilógicas muchas cosas, porque, o sea, tú no te puedes juntar con más de 2 personas a no ser que seas del mismo núcleo familiar, pero luego llegas al cole y hay 22 niños, por lo tanto son 22 núcleos familiares diferentes. Es que esas cosas no tienen sentido. No sé si está mejor o peor, claro, pero sentido ninguno. El problema es lo que nos quieren vender, sí, pero lo que es la realidad es otra. Es como eso con el... Abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo y para arriba, para arriba y para abajo. La realidad es otra. Es como eso con el tema de las ayudas que te venden que nos están ayudando a todos y yo solo veo que compañeros bajando persianas y diciendo hasta aquí he llegado y ya no puedo más. Muy triste, pero sí, es así. Muy triste. Bueno, pero lo que me flipa de todo esto es los negacionistas. Esos son los mejores. Se llaman así, ¿no? Sí, negacionistas. Los que no quieren llevar la mascarilla y les permiten hacer manifestaciones sin mascarilla. La pobre policía que tiene que vigilar la manifestación. Encima se llevan guantazos, o sea, es que es increíble. O sea, me flipa este tipo de gente que, me refiero... No, ya no este tipo de gente, o sea, tú estás obligando a todo el mundo a que lleve mascarilla, a que mantenga la distancia, a que se quede en su casa, o bueno, estás recomendando y permites
este tipo de actos, es que no lo puedo comprender. Es de locos, la verdad. Pero, vamos, los que sí que me flipan, me reflipan, son los nevacionistas. Mira, me he puesto así yo por ellos, porque la nieve... O sea, llegó Filomena, luego Hortensia, ahora creo que está Ignacio, ya no sé cuántas borrascas más nos van a venir. Oye, yo quiero que pongan una borrasca a mi nombre. Esto que veis que parece nieve es plástico puro. Y hay una forma de comprobarlo que no os hace falta mechero ni nada, y es que cogéis un poquito de nieve y la vais compactando, ¿vale? Y una vez que la tenéis bien compactada, sale esto. Sale esto. Que pongan una borrasca a mi nombre, Yo- Susana. Sí, yo, Por favor. Yo no recordaba que las borrascas tuvieran tantos nombres o que pasaran tantas, no lo sé. Si los textureros acordarán, pero yo No, yo solo te lo dije el otro día. Recuerdo se ha puesto de moda la gota fría, que yo de pequeña a mí me daba mucho miedo la gota fría. la gota fría. Pues, bueno, los nevacionistas piensan que la nieve que ha caído Nos la han lanzado. nos la han lanzado y es de plástico. Una cosa con la nieve de plástico que es que si coges un poco, te lo metes en la boca, coges un poco de agua y soplas, se convierte en hielo. En hielo. Entonces, claro, es una jodienda o una putada no poderlo comprobar, porque como aquí no nos ha nevado, no podemos o sea, saberlo. yo estaba deseando coger la nieve y hacer esto que hacen del mechero, Sí. quemarla, incluso la han metido en el microondas, o sea, Pues es que es alucinante, o sea, esta gente que se cree, o sea, tú te acuestas a dormir, ¿vale? Y hay De unas repente máquinas. hay unas máquinas que te lanzan plástico a mogollón y te levantas, en forma de nieve fría, sí, ¿no? y te levantas y está todo nevado. Es la Es última que no, prueba que os no. enseño de que esta nieve es plasticazo puro. Solo necesitáis una barrera de nieve así y al atravesarla rápido, ¿veis? Pues mirad. Sales así, ¿cómo te quedas? Que o estás comiendo y ves caer nieve y ¿qué hay ahí arriba? Gente lanzándote plástico, es que... Yo creo que es como la Exacto. nave de Independence Day, esta gigante que Sí. y va cayendo ahí. Y claro, es que no podemos destinar el dinero en otra cosa que en nieve de plástico. Aunque te digo una cosa, ¿eh? Por lo menos se lo pasan bien, no están amargados pensando, no sé, es que... Lo de pasárselo bien ya es depende de cómo se lo monte. Y ¿Tirar el edificio contigo? ¿Conmigo? y bueno, por último, queremos agradeceros cómo están yendo las rebajas de textura. Sí, la verdad es que sí, muchísimas gracias, estáis respondiendo súper bien, a nosotros nos estáis haciendo un súper favor y Y nos tenéis entretenidos, Claro, por lo sí. menos venís, charlamos un ratillo, os lleváis unas cosillas, para que también mucha gente nos ha preguntado, ¿vais a cerrar? A ver, nuestra intención es aguantar. Esperemos que nos llegue alguna ayuda pronto porque la situación, o sea, Es muy complicada. es muy complicada, pero de momento vamos a intentar aguantar. Pero sí que lo que queríamos era darle una vueltecita a la tienda, intentar traer productos, diseños nuevos, y por eso hemos puesto lo que es toda la tienda al 50%, que seguimos con ello, o sea, Sí. seguimos con las rebajas para todo aquel que quiera. Estamos abiertos, eso, de 10, no vamos a cerrar a mediodía, ¿vale? Entonces estamos de 10 a 6 de la tarde ininterrumpidamente. Y de verdad que, o sea, van a haber cosas muy chulas, nuevas, hay diseños súper bonitos de superhéroes, de princesas y Monstruos, Sí. dragones, bueno, vais a va a ver quedar de todo. muy guay. Eso sí, Entonces, todo con el toque textura. Sí, Y todo en nuestros productos que hacemos Y no siempre nos- y nuevos. sí, y no nos olvidamos de las fallas, por supuesto, porque al final las fallas es lo que nos ha dado Fallas- este nombre, Fallas Forever. Forever. Sí, que tenemos muchas ganas de fallas. No nos olvidamos de las fallas, pero bueno, si así se puede ir tirando, Claro. pues Otra cosita que vamos a comentar, que no sé si al final podrá ser o no, en teoría sí, ¿vale? Es que desde Astiva, la Asociación de Indumentaria de Comercio Valenciano, nos proponen una exposición muy chula que va a estar dirigida, digamos, por el Ayuntamiento de Benissanó, ¿vale? Porque va a ser en un lugar súper chulo, el Castillo de Benissanó,
Eso sí, con todas las medidas de seguridad que ellos pongan, ¿vale? No depende de la asociación, sino de lo que es el ayuntamiento. Me imagino que entrará muy poquita gente a verlo, o habrá que ir con cita previa, no sé, os iremos diciendo porque no sé cómo va a funcionar, pero que sepáis que desde Asciba hay una exposición de indumentaria y artesanía en el castillo de Benissanó. A ver cómo lo tenemos, si tenemos que ir entre semana o el fin de semana, no sé cómo se va a poder hacer, o si se va a poder hacer, pero bueno, está lanzada ahí, es del 4 al 28 de febrero, ¿vale? Por favor, es que no nos tenemos que olvidar de las fallas, por favor, es que somos valencianos, nuestras raíces las tenemos ahí y sabemos que va a ser unos años muy complicados, pero esto hay que sacarlo adelante porque es nuestra cultura. Y por otro lado... Y por otro lado, nuestra tienda online, que os hemos enseñado en la sección de Hoy Os Enseñamos, os recordamos que ya la tenéis disponible, que iremos subiendo muchas cositas nuevas, pero que sepáis que eso es una notición para nosotros, que esté en marcha y funcionando ya la tienda online, www.texturas.com, para el que quiera. Para el que quiera venir a visitarnos, puede venir a la tienda física, puede hacerlo a través de Facebook o Instagram, como ya hacíamos, o por WhatsApp, o ahora ya tenéis la tienda online. Es súper chula, no os la perdáis. Que nos está costando mucho trabajo. Sí. Pues nada, Susana, nos despedimos ya hasta la semana que viene. La semana que viene, si volvemos a hacer debate, que no lo sabemos. Esto, cada semana os sorprendemos con unas cosas nuevas. No, sí, además es lo que mola, innovar. No hay que reinventarse, pues cada semana. Y como ahora el tema de tener invitados está complicado por las restricciones y vamos a intentar evitar situaciones que no hacen falta, pues bueno, esperemos que se lo estén pasando bien con nosotros y pasen un ratito agradable. Y bueno, y si tenéis algún tema de debate que os gustaría que comentáramos, pues también nos lo podéis decir y lo comentamos. Exacto. Y ya está. ¿O queréis que nos pongamos otro atuendo? También nos lo podéis decir. Nosotros vamos aquí innovando para que os riáis un poquito. Sí, ¿no? Y para tomarnos nosotros con humor las cosas también, porque si no... Pues nada, hasta el próximo debate texturero. Hasta la semana que viene. Bueno, espero que os haya gustado este debate y ya sabéis que nos encanta que nos comentéis y nos digáis temas sobre los que queráis que hablemos. Así que animaros y contadnos vuestras impresiones o qué opináis sobre lo que hemos hablado, ¿vale? Ya sabéis que eso nos gusta mucho, interactuar con todos vosotros. Recordaros que ahora enseguida, en breve, viene una nueva sección, una sección que os va a alucinar. Pero antes de esa sección de la que os estamos hablando, vamos a nuestra tradicional sección Novedoso. A ver qué os enseñamos hoy. Muy atentos, que seguro que os gusta. Bueno, textureros, ¿y qué os traemos esta semana en la sección de Novedoso? Nuestras fabulosas almohadas, para que por lo menos podamos soñar con las fallas. Tanto la de chico como la de chica ya la conocíais, pero hemos, debido a que ya tenemos la tienda online texturas.com, hemos sacado con todas nuestras colecciones, incluyendo la colección fallera, que tenéis un montón de modelos para elegir, que ahora os enseñamos. Mirad.
Chulísimos, ¿verdad? ¿Y qué me decís de la almohada de sueño con la ofrenda? Seguro que más de uno está soñando con la ofrenda. Esta, la verdad es que la hemos hecho con todo nuestro cariño para la Cheperudeta, para la Mare de Déu. También nos la podéis encargar. Y ahora os vamos a enseñar un poquito el resto de colecciones, ¿vale? Tenéis la colección de Sport, la colección de superhéroes, la colección de princesas, la colección de villanos, villanas, malvados y malvadas, la colección de Érase una vez, la colección de monstruos, la de dinos, la de Candy y por supuesto la de Dragons. Eso sí, no podían faltar nuestros hermanos tanto de Alicante como de Castelló. Ya sabéis que cualquiera de nuestros artículos, prácticamente todos, se pueden personalizar. O sea que incluso las almohadas las podríamos personalizar. Esperamos que os hayan gustado y que no dejéis de soñar cada uno con lo que queráis. Porque soñar nos hace más felices. Bueno, ¿qué os ha parecido? Por lo menos el soñar que no nos lo quiten. Y si soñamos a gusto con nuestras almohadas, pues mejor que mejor. Yo estoy seguro que a todo el mundo le encanta soñar. Y si es con las fallas, mejor. Bueno, y como os estábamos anunciando a lo largo del programa, ha llegado el momento. Esa pequeña sección, que se convertirá seguro en una gran sección, ha llegado. Viene de la mano de un pequeño influencer que nos va a dejar con la boca abierta. Así que no os hago esperar más y dentro de la sección de Romeo y su mundo. Hola textureros, yo soy Romeo y este es mi mundo. Tengo 2 años, pero el 14 de febrero cumpliré 3. Me gusta la pizza, el chocolate y jugar. Y pasarlo muy bien con los amigos. Soy muy fiestero y me encanta bailar. No corre nada. Y os invito a esta nueva sección, Romeo y su mundo. Bueno, Romeo, ya estamos aquí en tu sección. Sí. ¿Y qué nos vas a contar hoy? ¿A ti te gustan las fallas? Sí. Aunque los petardos, ¿qué les pasa? Aunque las placas y los petardos, ¿qué les pasa? ¿Te gustan? No. ¿Te dan un poquito de miedo? Sí. Pero ¿y cuando seas mayor? ¿Qué? ¿Te gustarán o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de las fallas? Jugar. Con los amigos, ¿verdad? Sí. ¿Y tienes muchos amigos? Sí. Pues cuéntame, ¿a qué juegas con los amigos? Con juguetes. ¿Juegas con juguetes? Sí. Oye, ¿y tú sabes lo que es un ninot? Sí. Es un muñeco de la falla. ¿Y qué es una falla, Romeo? Una falla es un monumento muy grande que tiene muchos niños pintados en muchos colores y hay falla infantil o falla
grande. Arriba de las fallas hay un remate. O sea que arriba del todo de las fallas, eso se llama remate. Qué guay, ¿no? Sí. Y son muy chulas las fallas. Hay muchos artistas falleros, chulas, ¿verdad? Hay muchos artistas falleros. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y los artistas falleros dónde trabajan? ¿Dónde hacen sus fallas? en el taller. Ah, o sea que cada artista tiene un taller fallero, qué guay. ¿Y tú has ido a algún taller fallero? No, ¿Y te gustaría ir a verlo? sí. Pues a ver si nos invitan un día, ¿no? Y hacemos tu sección allí, en un taller fallero. Oye, y aparte de esto que me has contado, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no podemos ir a la falla? ¿Qué es lo que está pasando que no nos deja ir a la falla? El coronavirus. ¿El coronavirus? ¿Y qué es el coronavirus? Bichos. Unos bichos Sí. muy malos. Sí. ¿Y qué pasa? Mira, son arañas y cucarachas. Son como arañas y cucarachas, pero muy chiquitinas. Y como... Pero se ven. Y como abejas. Y como abejas. Pero se ven los coronavirus Sí. o son muy pequeñitos. Son muy grandes. ¿Son muy grandes? Pues yo no he visto nunca un coronavirus. ¿Tú sí? Sí. Oye, ¿y qué hay que hacer para que no nos pase nada con el coronavirus? ¿Qué hay que hacer? Ponerse la mascarilla. Ah, ponerse la mascarilla. ¿Tú tienes mascarilla? Sí. 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 Aunque tú no tienes que llevarla obligado. Pero, ¿te gusta llevarla? Sí. ¿Y qué más hay que hacerse? ¿Qué más hay que hacer? Lavarse las manos. Ah, ¿con qué? Con agua y con jabón. Ah, ¿y hay que frotarlas mucho? Sí. ¿Tú cómo las frotas, las Así. manos? Así de rápido. ¿Así de rápido? Sí. Madre mía. Oye, ¿sabes mucho del coronavirus? Sí. Y no podemos ir a la falla porque está el coronavirus, entonces. No. ¿Hay que hacer reuniones sociales? No. Porque si no el bichiu es un peligro. ¿Verdad? Sí. Bueno, y oye, otra cosa. Artistas falleros que aún no hemos ido a sus talleres, no lo sé, pero yo sé que tú conoces algún pintor. ¿A qué pintor estás estudiando en el cole? A Pierre Mondrian. Ah, ¿y a quién más? A Kandinsky. Oh, a Kandinsky también, ¿has pintado? Sí. ¿Y el último que has pintado cómo se llamaba? Van Gogh. ¿Van Gogh? ¿Y qué cuadro era de Van Gogh? 2 girasoles. Ah, los girasoles, madre mía. Bueno, Romeo, y un pajarito me ha chivado que a ti lo que te encanta son los superhéroes. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué superhéroes conoces? A ver, cuéntame. A Iron Man que está aquí. Ah, Iron Man. A Spider-Man que está ahí. ¿Y a quién más? Y a Hulk que está ahí. Ah, también te gusta. Ay, ¿este quién es? Capitán América. Oh, oye, ¿y tú sabes los poderes que tienen? Sí. ¿Qué hace Iron Man? Madre mía, qué poderoso. ¿Y qué hace Spider-Man? ¿Ah? ¿Eso qué es? ¿Pero eso qué es? Una telaraña. Ah, ¿lanza telarañas? Vaya tela. Oye, ¿y Hulk qué hace? ¿Eso qué es? ¿Qué poder es ese? Pegar así. ¿Pegar muy fuerte? Madre mía. Oye, ¿y Thor? ¿Thor lo conoces? Sí. ¿Y qué hace? ¿Eso qué es? Un martillo. Ah, que tiene un martillo y hace rayos. Sí, hace. Madre mía.
Ya veo que te gustan mucho los superhéroes. Pues vamos a presentarles a todos la colección de texturas de superhéroes, díselo. La colección de texturas de superhéroes. ¡Para todos! ¡Para todos! ¿Qué tal, textureros? Aquí estamos presentándoos hoy la super colección. Super Heroes Colección by Texturas. Mirad. Seremos superhéroes convirtiendo nuestra luz. Detrás de la tormenta el sol de nuevo brillará. Solo si quieres tú. ¿Os han gustado los superhéroes? A mí me han encantado, ¿y a ti? A mí me han encantado. ¿Y a ti? A mí me han encantado, son súper geniales. Yo lo quiero todo de los superhéroes. Ojalá y tuviéramos sus superpoderes. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? ¡Fran! ¡Uy! ¿Y qué hacemos para despedirnos de tu sección? ¡Fran! Textureros. Si queréis saber una cosa más de Romeo y su mundo, solo tenéis que preguntarme. Yo soy Baby Influencer. Ah, sí, ¿tú eres Baby Influencer? Sí. ¿Y eso qué es? Pues que tengo un Instagram. ¿Tienes un Instagram de Sí. Romeo y su mundo? Sí. ¿Y qué haces en el Instagram? Juego fotos y vídeos. Ah, de cositas que haces todos los días. Sí. ¿Cómo me encanta? ¿Y cómo se llaman tus seguidores? Romelovers. Ah, pues les mandas un beso desde aquí a todos. Y nos despedimos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo me pierdo completamente ahora, contigo a solas. Bueno, ¿qué os ha parecido esta nueva sección? Yo creo que esta os ha gustado, Vamos a ver el punto de vista de los más pequeños a través de él. Lo mismo, si algún peque quiere venir con él a hacer su sección, a hablar con él o preguntarle cualquier cosa, no dudéis en decírnoslo. Romeo estará encantado de atender todas vuestras peticiones. Y ahora sí, ya finalizamos nuestro programa. Eso sí, vamos a ir con nuestra sección de El Ranking. Esta semana vamos a bailar un poquito para animarnos un poco. Hemos hecho un ranking de canciones actuales que bailaríamos en cualquier disco móvil si tuviéramos fallas. Entonces así vamos dando y cogiendo ideas para poder bailar estas fallas 2021, que seguro que lo haremos. ¡Yay, textureros! Me habéis pillado aquí bailando en el super ranking de texturas, que os traemos los temazos actuales para bailar estas fallas 2021. ¡Vamos allá! En el número 10 os traemos un tema de agua. Sí, J Balvin, Agua, dedicado a Bob Esponja. ¡Vamos a bailar! Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la... Y pasamos al número 9 con Jason Derulo. Un temazo que todos los tiktokers seguro conocéis. Did somebody
this somebody break your heart. Looking like an angel but you're savage love. When you kiss me I know you don't get two fucks, but I still want that, your savage love. Y después de su gran éxito, Macaulay Culkin no podían faltar en nuestro ranking. En el número 8, La Villa Rusa con A Metro y Medio de Ti. A metro y medio de ti, a metro y medio te quiero. A metro y medio de ti, a metro y medio te camelo. A metro y medio de ti. Y en el número 7 está pegando fuerte, acaba de llegar, pero es una canción de toda la vida que nos han vuelto a atraer. Soy rebelde, con Beatriz Luengo, Omar Monte. Y luego prendemos. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, y tú hiciste lo que nadie hizo por mí, fuiste antídoto para mi corazón. Baby, te quiero y yo sé que ese cabrón te hizo llorar otra vez. Y en el número 6, La Rosalía, junto a Cher y otros artistas más nos traen Relación, un temazo que pegó muy fuerte en TikTok. Ahora todo cambió, toca a ella. Mari, una botella, cansa el maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. Todo cambió, le toca a ella. Mari, una botella, cansa el maltrato, se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quieres ella. ¿Y qué os parece este tema de The Weeknd? Blinding Lights, con mi super inglés. Sí, a bailar. Y en el número 4, Shakira y Black Eyed Peas nos traen este temazo. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. I'm looking for a girl like me. Y en el número 3, entrando dentro de nuestros tops, espero que este lo bailemos muchísimo. Viva nuestra tierra, viva Valencia y viva Noelia Cano, con su single Cómo quema. Esto, ¿cómo no lo vamos a bailar en fallas? Bueno, y en el número 2, ya acercándonos al final, Lola Índigo y Belén Aguilera con La Tirita. No me cuentes tu drama, chica. Tú me solita. Ponte guapa para la cita. Yo ya no quiero la tirita. Igual no soy yo quien la necesita. Me voy solita. Y por último, en el número 1, number 1. Me encanta esta canción. Vida de Rico, de Camilo. Esta sí que no puede faltar, estas fallas 2021. Rico, yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Bueno, amigos textureros, y hasta aquí el ranking para las canciones de fallas 2021. Esperemos que os haya gustado, que os hayáis puesto en pie, que hayáis bailado con nosotros y que, sobre todo, las podamos bailar y disfrutar. Bueno, espero que hayáis disfrutado una noche más junto a nosotros. Así que ya sabéis que nos encanta vuestra participación. Espero que hayáis escrito muchos comentarios mientras veíais el programa. Por supuesto, como siempre, podéis contarnos cualquier cosita en nuestro correo electrónico latrastienda@texturas.com o en nuestras redes sociales, Facebook,
Instagram, YouTube, WhatsApp o TikTok. No lo dudéis y participar con nosotros, que nos encanta. Y como siempre, os esperamos la semana que viene, el miércoles que viene a las 10 en Universe TV y Universe Faller, ¿vale? Aquí en la trastienda con T de texturas. Textureros y textureras, intentar quedaros en casa lo máximo posible. A ver si conseguimos que esta situación mejore para conseguir tener nuestras fallas 2021 y que todo se mejore. Hasta la semana que viene.